Muy bien. Ok, buenas noches a todos. Qué privilegio es poder utilizar la tecnología que Dios nos ha permitido desarrollar para estar estudiando juntos la palabra de Dios, aunque desde una distancia, ¿verdad? Todos bajo cuarentena. Pero gracias a Dios por su don de la tecnología que podemos usar para estudiar el tema más importante de la Biblia esta noche, la resurrección de Jesús. Entonces, esta es la octava y la última clase de este curso, la obra del Salvador. Y el enfoque es la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a empezar con una oración. Vamos a orar. Qué maravillosa noticia, amado Jesús. Estás vivo. Ni la muerte ni la tumba te pudieron tener prisionero. Para mí es un gran consuelo saber que tú tienes poder sobre la muerte. Te pido que me ayudes a confiar en que tú me levantarás de entre los muertos también a mí en el último día. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. 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 Ok, vamos a hacer una actividad de repaso para empezar. El estudio pasado vimos la muerte, la crucifixión de Jesús y su sepultura también. Vamos a ver lo que Mateo dice sobre lo que sucedió el día después, el día sábado. ¿Alguien me puede leer los versículos que están ahí en la pantalla? Yo puedo leer, Abraham. Adelante de usted, gracias. Okay. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante el Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aún vivía aquel engañador dijo: después de 3 días resucitaré. Por lo tanto, manda asegurar los sepulcros hasta el tercer día. No sea que sus discípulos vayan de noche y lleven el cuerpo y luego digan al pueblo: resucitó entre los muertos, porque entonces el último engaño sería peor que el primero. Y Pilato le dijo: ahí tienen una guardia, vayan y asegúrense el sepulcro, como sepan hacerlo. Entonces ellos fueron, aseguraron y el sepulcro, sellando las piedras y poniendo las guardias. Mateo 27, 62, 66. Muchas gracias, Diosnel. Sí, entonces ahí tenemos a los eventos del día sábado que los líderes religiosos de los judíos, los principales sacerdotes y fariseos, los principales responsables para la muerte de Jesús, ahora quieren asegurar que la tumba no se abra. La pregunta que tenemos y que les planteé en WhatsApp antes de la clase es la siguiente: ¿qué querían lograr los fariseos con todo eso? O sea, ¿cuál era su plan? ¿Qué estaban pensando? Yo, Fernando. Ok, Fernando, adelante. Uh-huh. Los fariseos y Pilatos aseguraron bien el sepulcro con una gran piedra y la sellaron para que sus discípulos no fueran en la noche y sacaran el cuerpo, y según ellos Jesús no iba a resucitar, y no querían que lo sacaran porque después iban a decir que sí resucitó, y sellaron la piedra. Pero aún así llegó un ángel de Dios, quitó la piedra y el Señor nuestro Jesús resucitó. Pero ellos querían que no pasara eso. Sí, ok, gracias. Ajá. También Alejandro levantó la mano. Adelante, Alejandro. Gracias, pastor. Lo que principalmente buscaban los fariseos era desmentir la promesa que hizo Jesús, que el tercer día iba a resucitar,
porque sabían ellos que al ser cumplida la promesa, ellos iban a quedar de manifiesto como mentirosos. Entonces, ¿qué hicieron? Se reunieron con el emperador, hicieron un consejo y le dijeron que aquel engañador dijo que al tercer día iba a resucitar. Y entonces no les creyeron. Y entonces ahí fue donde le dijeron, acuérdate que dijo que al tercer día iba a resucitar de entre los muertos. Entonces los fariseos sabían que los discípulos no podían levantar el cuerpo y mostrarlo vivo, porque no sería lógico. Entonces, ¿qué quería quedar de manifiesto? Dejar nuevamente por engaño a Jesús y de mentiroso a sus discípulos. Pero los discípulos no le tenían miedo al cumplimiento de Jesús. Y los fariseos sabían que los discípulos se habían ido después de la crucifixión y se escondieron. Entonces, sabían por dónde llegar y poder dejar de manifiesto nuevamente que Jesucristo era un mentiroso. Ok. Entonces, sí, no querían que los discípulos en sus mentes mintiera robando el cuerpo y sí, querían probar entonces que Jesús era mentiroso cuando él dijo que iba a resucitar. Bien, bien. ¿Alguien más? Ok. Entonces vemos esto, que los fariseos tenían miedo de que en sus mentes, o sea, ellos no creyeron en Jesús. Ellos pensaban que era solo un mentiroso y no querían que los discípulos extendiera esa mentira con robar el cuerpo y decir a todos, desapareció su cuerpo, está vivo. Entonces sellaron la tumba con un sello oficial y también pusieron una guardia allá. Pero vemos que en esas acciones no estaban pensando muy bien ellos. ¿Por qué? Pues porque primero los discípulos mismos estaban encerrados de miedo, estaban paralizados por los eventos que habían pasado. Los discípulos no estaban en una condición para llevar a cabo algo así. Entonces, y también vemos que estos enemigos de Jesús no están satisfechos que se murió. O sea, están obsesionados con Jesús. Hasta quieren borrar la memoria de Jesús de la gente. Se ve un odio que ellos tienen hacia Jesús y sus seguidores. Pero sus esfuerzos para asegurar la tumba, Dios los usó para proclamar aún más abiertamente la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque si hay una guardia allí y está sellada la tumba, ¿va a ser posible que esos discípulos entren para robar el cuerpo? No, esos discípulos son pescadores, no son soldados, ¿verdad? Y la guardia es soldados. Entonces, cuando Jesús resucita y los mismos soldados tanto miedo tienen al ver el ángel que quita la piedra que se desmayan, eso demuestra que no era una fraude, que era la verdad. Jesús había resucitado y ni los soldados podían negar el hecho, ¿verdad? Tanto fue el odio y la incredulidad de los fariseos que cuando la guardia, después de regresar a ellos y contar lo sucedido, un ángel quitó la piedra y estaba vacía la tumba. Los fariseos les dieron a los soldados un soborno para contar una mentira, para contar a todos que los discípulos habían robado el cuerpo. ¿No es interesante eso? La misma mentira, la misma cosa que ellos no querían. Y por eso pusieron la guardia allí. A final de cuentas, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, los fariseos están pagando un soborno a los soldados para decir a todos, los discípulos robaron el cuerpo.
Sí, entonces es algo que Dios usó para comprobar el hecho de la resurrección aún más, que Jesús se había resucitado en verdad. Ok, ¿cuáles son sus preguntas hasta este punto? Buenas noches y bienvenido, Leonidas. Hola, muy buenas. ¿Cómo Estoy está? conectado ahorita por medio del celular porque no puedo entrar por la laptop. Ok, no hay ningún problema. Te podemos escuchar muy Voy a bien. apretar aquí el celular. Sí, pues qué No bueno. estaba escuchando la pregunta. Bueno, Ok, la verdad, sí. Una de las causas por las que los fariseos no querían, o sea, querían ellos prácticamente que sellaran el sepulcro, la piedra, porque a ellos no les interesaba que el mundo se enterara de que Jesús había resucitado, porque pensaban que iba a ser peor todavía. O sea, para ellos, pues, ¿no? Ujú. Entonces, ese fue uno de los motivos por los que pidieron la guardia a Pilato. Pero Sí, sabe que Dios tiene otros planes para la humanidad, pues, y pudieron llegar a las mujeres, María Magdalena, y la otra le acompañaba para vieron el sepulcro. Bueno, y quedaron maravilladas pues, con lo que les dijo de los ángeles, que el que buscaban estaba vivo, que se sí. acordaran cuando estaba con ellas en Galilea, de lo que le Ujú. había contado. Ven, Sí, sí, gracias, Leonidas, gracias. Alejandro, ¿tiene una pregunta más sobre esto? Gracias, pastor. No solamente quería agregar que desglosando Mateo en el versículo 62, cuando dice, no, perdón, en el 63, que, que aquel engañador dijo que después de 3 días resucitaría. Irónicamente, los enemigos de Jesús recordaron mejor la promesa que sus propios discípulos, porque sabían Sí. que los discípulos estaban aterrorizados y se habían ido después de la crucifixión, entonces los enemigos lo tenían presente, que el tercer día tendría que resucitar de entre los muertos. Entonces, de ahí se fue haciendo, y con los propios fariseos más los enemigos, dieron por sentado de que todo era una calumnia y una blasfemia. Y una mentira para poder engañar a la gente de que Jesús realmente no había resucitado de entre los muertos, entonces tenía la posibilidad de dejar la venida del Salvador como una infame mentira y así poder tener las mentes engañadas de las personas. Es interesante eso, ¿no? Que los fariseos tienen mejor memoria que los discípulos. Sí, recordaron su promesa y los discípulos lo olvidaron, parece. Gracias por compartir eso. Fernando, adelante. Yo tengo una duda. Yo Ujú. pienso que el miedo de los fariseos y los sacerdotes era perder los lujos, las comodidades, su forma de cómo acomodaron la ley de Moisés para su propio beneficio y para sus propias comodidades. Y de repente llega Jesucristo con ideas completamente contrarias, de compartir, si tienes 2 túnicas, comparte uno, de predicar el amor, la pobreza, todo lo contrario al enriquecimiento en que los fariseos y los sacerdotes vivían. Y yo pienso que ese era el miedo que tenían, perder sus comodidades. ¿Estoy en lo cierto o estoy equivocado, pastor? Um, bueno, puede ser uno de los motivos que tenían. La Biblia sí dice y acusa a muchos fariseos de eso, su amor al dinero. Pero puede ser que algunos tenían otros motivos también. Ah, la Biblia sí nos dice que un miedo que tenían era perder su puesto entre la gente.
Ellos eran los líderes espirituales. Temían que si Jesús se hace más popular, van a perder su liderazgo. También Pilato, dice uno de los evangelios que Pilato sabía que fue por envidia que los líderes habían entregado a Jesús, por envidia. Entonces, miraban a todo el mundo siguiendo a Jesús y odiaban eso. Dejamos para Dios el motivo particular de cada fariseo en hacer lo que hacían. Pero podemos decir que a base, su motivo era incredulidad. No creían en Jesús, ¿verdad? Okay, eso es lo fundamental, la incredulidad de ellos. Sí, así fue. Profesor. Ok, Sí. gracias. No hay de qué. Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches, Abel. ¿Cómo está? Profesor, ¿qué le parece esto? Pareciera ser que esas personas en realidad sí sabían quién era Jesús, pero tenían duda, ¿ya? Y al saber que quién era él, tenían duda y tenían temor. Entonces, parece ser, posiblemente haya sido una batalla. Como dice la palabra de Dios, en nuestro corazón está la verdad, ¿no? Y el pecado lo entenebrece. Entonces, ellos sí sabían que era Dios, pero había grande duda. ¿Qué le parece esto, profesor? ¿Qué opina? ¿Está hablando ahora de los fariseos, Abel? De los fariseos, sí. Yo diría que, bueno, otra vez no podemos ver el corazón de cada fariseo. Puede ser que algunos de ellos sabían la verdad en su corazón, pero que su incredulidad rechazaba esa verdad. Parece de sus propias palabras aquí y en otras partes de la Biblia, parece que la mayoría ni sabían la verdad. O sea, Jesús lo había dejado bien obvio para ellos en sus palabras y sus acciones, que Él era Dios y el Salvador prometido. Pero parece que ellos aquí están diciendo que Jesús es un fraude. Están diciendo eso a Pilato. Entonces no creían eso. Pero puede ser que en un corazón de entre ellos, o en dos o tres, que sí se había metido la verdad, pero estaban oprimiéndola. Puede ser. Ok. Gracias, profesor. Gracias. Sí, a usted por su comentario. Bueno, ahí vamos a empezar a estudiar más en profundo este tema tan importante y tan glorioso de la resurrección de nuestro Salvador Jesús. Entonces, vamos a usar las preguntas de considerar para saber los detalles de la historia. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes en esta historia? Ahí tenemos a los fariseos, a Jesús, a los discípulos. Ok, los fariseos, Jesús, los discípulos, muy bien. ¿Quién más? Los guardias. Los varones con vestiduras resplandecientes. Muy bien, Fernando. También los dos hombres con vestidos resplandecientes, o sea, los dos ángeles. Los 11 apóstoles, pastor, también. Okay, María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo, y Pedro. Sí, y otras mujeres también se mencionan
esas 3 por nombre, pero dice y otras mujeres también. Pedro también. Ok, André. Pedro se menciona por nombre. Dios Padre y Tomás Dídimo. Ah, ok, Tomás, ajá. Y Jesús menciona a Dios el Padre y también el Espíritu Santo. Podemos incluirlos a también. ellos. Bien hecho. Muy bien, yo creo que ya tenemos todos los personajes entonces. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? El sepulcro, la piedra, las hierbas aromáticas. Ok, ya hay 3 que mencionamos. La piedra que estaba tapando la entrada a la tumba, la otra. Las especias aromáticas que las mujeres traían para terminar de sepultar a Jesús. ¿Alguien más quiere compartir otras cosas en estas historias? Los lienzos, pastor. Ah, bien, sí, que Pedro entrando a la tumba mira a los lienzos. Sí. O sea, la tela que habían usado para cubrir el cuerpo. Sí. Ok. Yo pensé en no uno. sé, pastor, si las vestiduras resplandecientes pudieran considerarse como objetos. Sí, yo creo que sí. Se No, pueden gracias. considerar como objetos en esta historia. Está bien. Tal vez una cosa más que se menciona, la puerta cerrada o las puertas cerradas. El día de Domingo de Resurrección, Jesús aparece a sus discípulos, están en una habitación con puertas cerradas por temor a los judíos, dice. Cierto. Ok. Muy bien, la siguiente. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió la historia? Ay, perdón. Es de Jerusalén. Jerusalén. Ok, muy bien. En Jerusalén. ¿Podemos ser más específicos aún? Sí, yo puedo ser un poco más específico. En la salida, en las afueras de Jerusalén, en el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo, sucedió una parte. Y la otra parte, el lugar en que los discípulos que usted mencionaba que estaban reunidos por temor a los judíos con las puertas cerradas. En esos 2 lugares noté yo que sucedió la historia. Muy bien, muy bien. Sí, bien contestado. Ok, Gracias. ahora la siguiente. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Y vamos a ver si alguien que no ha contestado todavía quiere contestar. A ver, Herbert, buenas noches y bienvenido. Herbert o Renzo o Erwin, ¿quiere contestar aquí? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Herbert. ¿Uno de ustedes quiere contestar cuándo ocurrió esta historia? El primer día de la semana, domingo, o la mañana. A la mañana. Gracias, Federico. Ok. El primer día de la semana, Lucas dice, muy temprano, el domingo. Ok. Ahí es cuando las mujeres iban a la tumba. Y luego Juan 20, 19 al 23 leímos también. ¿Cuándo sucedió eso? Pastor, también sucedió otro evento 8 días después de la resurrección, estando reunidos los discípulos, se apareció Jesús ante ellos, 8 días después de la resurrección. Ok, 8 días después apareció Jesús a Tomás, a todos los discípulos, pero con Tomás esta vez. Pero la primera vez, cuando no estaba Tomás, ¿eso sucedió cuándo? Eso sucedió el primer día de la semana, el domingo de resurrección, durante la celebración de la Pascua. Así entiendo yo. Sí, en la noche de ese día, ¿verdad? En la noche
del domingo de resurrección. Entonces tenemos, las mujeres van en la madrugada y luego más en la noche Jesús aparece a todos los discípulos y 8 días después aparece estando Tomás allí. Amén. Sí. Okay. Bueno, ¿cuál es el problema en esta historia? Encontraron el sepulcro abierto. No sabían lo que había pasado. Entonces el ángel les reveló pues, que Jesús ya no estaba ahí, que había resucitado. Ok, ahí tenemos entonces problema y la solución que Dios da, ¿verdad? Que tenemos el problema de que las mujeres ven una tumba abierta, pero no saben por qué. La ignorancia de las mujeres. Y la solución es el mensaje de los ángeles. Sí, muy bien. ¿Qué otro problema vemos en esta historia? La incredulidad, pastor. La La incredulidad. incredulidad, a pesar de que Jesús sabía tanto de los apóstoles, las mismas mujeres, ¿no? Bueno, de todos, porque todos pensaban, bueno, ya que Cristo había muerto, pero nadie pensaba que, o ni se acordaban, como dice, ¿no? De que Él había dicho que iba a resucitar al tercer día, ¿no? Entonces no estaban creyendo en lo que Él había dicho, ¿no? Okay. Y no, y, bueno, la incredulidad se ve en varios personajes, ¿no? También en los mismos fariseos que nunca creyeron en Jesús, ellos creían que era pues un falso profeta, ¿no? Y que más bien iban a, de repente, sus discípulos iban a ardir, iban a realizar un ardid, alguna cosa para hacer parecer de que sí iba a resucitar, por eso es que ellos también pidieron pues mayor seguridad para evitar todo eso, ¿no? Okay. Así yo veo la incredulidad en casi todos los personajes, se ve la incredulidad, porque Jesús mismo cuando aparece a Tomás, ¿no? Le dice, mete tus dedos, ¿no? Aquí en mis llagas, en mis heridas, ¿no? Sí. Sí, resalta en varias partes la incredulidad, a pesar de incluso Jesús dice, bienaventurados los que creen sin ver, ¿no? Los que creyeron en mí sin verme, Sí. sin ver, o creerán, me imagino que hablaba a futuro, ¿no? Uh-huh. De repente por todos los que vienen después de esos tiempos, ¿no? Ok. Entonces, incredulidad es otro problema. Aquí estoy de acuerdo. Parece que los discípulos o olvidaron la promesa de Jesús o no estaban creyendo en esa promesa de resucitar. Y específicamente en Tomás vemos la incredulidad, que hasta verlo no lo va a creer, dice. Ok. ¿Otro problema, Alejandro? Tiene la mano en el aire. Gracias, pastor. Sí, los discípulos estaban asustados por todos los acontecimientos que habían pasado. Y uno de los problemas que también se dice acá en Marcos 16:5, que cuando las mujeres entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca. Y le dijeron, no se espanten porque el Jesús de Nazareno está entre los vivos y no está acá. Entonces ese ya fue un problema que al ver que la tumba estaba vacía, ellas dudaron, porque pensaban de que era mentira, pero después cuando el ángel les dice que sí, que Jesús está con los vivos y que no se asusten, corrieron a decir lo que estaba pasando y lo que había pasado. Okay. Sí. Entonces sí, ese malentendido de las mujeres o la incredulidad de las mujeres también. También mencionó el miedo de los discípulos, es un problema aquí. Están tras puerta cerrada por temor a los judíos. Estaban pensando seguro, si mataron a nuestro maestro, ¿cuánto van a tardar en buscar a los estudiantes? Así tenían miedo de los judíos, estaban encerrados. Ok. ¿Cuáles son los eventos de esta historia? Vamos a contar solamente estas dos partes que leímos, Lucas 23 y Juan 20. Empezando el día domingo muy de la mañana, las mujeres van a la tumba llevando especias aromáticas. Bueno, uno de los eventos sería que las mujeres fueron a los apóstoles a dar la buena nueva.
Oh, ok. Sí, pero si estamos contando la historia en orden, ¿qué sigue después de las mujeres van a la tumba muy de madrugada con especias aromáticas? Encuentran la piedra removida. Así es. Muy bien. Encuentran la piedra removida, ¿ok? ¿Y luego? Y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Muy bien. Pero ¿qué es lo que sí hallaron allí, Alejandro? Hallaron al ángel que les dijo Ángel. que no se asusten, que Jesús está entre los vivos y que no lo busquen ahí porque él ya no es de los muertos, es de los vivos. Ok, entonces en Lucas, la historia que leímos, él menciona 2 ángeles. Marcos solo menciona uno de ellos, pero Lucas nos dice que hubo 2 ahí. Ok. Y dicen, ¿por qué buscan un vivo entre los muertos, verdad? Y luego recuerdan a las mujeres también sobre las palabras de Jesús, que él había dicho que iba a resucitar. Okay. Y luego viene Leonidas, lo que usted mencionó. Las mujeres se van de allí para contar a los 11. ¿Y cómo reaccionan los 11? Los 11 empezaron a regocijar. No creyeron y pensaron que era una locura lo que las mujeres estaban platicando. Sí, ¿verdad? No Dice creyeron que los 11. el relato de las mujeres les pareció una locura a ellos. Así que no les creyeron. Pero ¿qué hizo Pedro? Corrió al sepulcro a ver cuál era la realidad. Ok, pero aún viendo la realidad, Pedro... No creí. Sí, ¿verdad? Dice que volvió a su casa pasmado de lo que había sucedido. Está confundido y sorprendido, pero todavía no se da cuenta. Ok, y luego brincamos nosotros. Hay unos otros eventos que Lucas nos cuenta sucedieron ese día. Jesús se apareció a 2 otros discípulos en el camino a Emaú. Pero brincamos esa historia y fuimos nosotros a Juan 20. Ahí los discípulos están tras puerta cerrada por temor a los judíos y de repente, ¿qué sucede? Se aparece Jesús a los discípulos y les dice, paz a vosotros. Muy importantes esas palabras, ¿verdad? Paz sea con ustedes. ¿Y luego? Es una cosa muy importante que Jesús le da a los apóstoles el Espíritu Santo. Ok. Entonces, primero Jesús muestra sus manos y su costado a ellos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no creían, pues, no creían. Para Porque que ellos, y profesor, se les abrió el entendimiento ahí. Muy bien. Pudieron darse cuenta que era él. Sí, ¿verdad? Abel quería contestar también. sí, porque ellos creían que era un fantasma o era una persona no real. Entonces, para que realmente sea verídico lo que ven, les mostraba las manos agujereadas. Muy bien. Como su cédula de identidad, su identificación, ¿verdad? ¿Quién había sido crucificado? Él. Entonces él mostró, soy yo, ¿verdad? Y de hecho soy vivo también. Ok, les asegura de la paz otra vez y luego sí les da el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo y les da la autoridad de perdonar pecados también. Pero alguien no estaba allí, Tomás, ¿verdad? ¿Y qué sucedió después? Llegó Tomás, pastor, y Jesús le dice, mete tu mano a tus dedos aquí en mis heridas para que creas.
Ok. Entonces Tomás dice, mi Señor y mi Dios. Y Jesús dice, tú creíste porque miraste, pero bendito, bienaventurados los que no han visto y todavía creen. Amén. Gloria a Dios. Y luego Juan comparte que Jesús hizo muchas otras señales que no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y al creer que tengan vida en su nombre. El propósito de su libro y de la Biblia entera, creer en Jesús y tener vida por medio de la fe. Ok. ¿Se resuelven los problemas o no? Sí. ¿Alguien dijo que sí? ¿Herbert dijo que sí? ¿O no? En cierta forma, profesor, en cierta forma sí hay problemas resueltos. Por ejemplo, el temor que existía antes de que Jesucristo se mostrara a ellos. Si bien al principio estaban temerosos, tenían mucho temor, pero ya al ver a Jesús y ver que Él era cuerpo y sangre como cualquier otra persona, el temor había desaparecido y había más confianza. Muy bien, muy bien. Ok. Entonces, sí, en ese sentido, la aparición de Jesús ese día, sí, quitó o empezó a resolver ese problema. Ok. Se resolvió la incredulidad de las mujeres y de Tomás y de los discípulos también. Se va resolviendo, ¿verdad? O sea, al principio no entienden o no creen, pero cada vez que Jesús aparece a ellos, el Espíritu Santo está obrando la fe en esa verdad en sus corazones. Entonces, sí. Ok, Alejandro tiene una respuesta también. Adelante. Sí, se empieza a resolver específicamente cuando las mujeres corren a los discípulos y le dicen que Jesús estaba vivo. Entonces, cuando a Jesús se le aparece, ellos saltaron, se asustaron, porque pensaban de que las escrituras se habían cumplido, pero les dio cierto temor al verlo resucitado, porque la incredulidad de ellos fue tan grande que hasta el último momento Jesús les dijo insensatos de corazón. Entonces, tenía que reprenderles, ¿verdad? Sí. Claro, entonces fue de simple vista fue un susto. Pero el problema se fue resolviendo a medida que Jesucristo les fue diciendo las cosas y se les fue apareciendo con mayor regularidad, ir diciéndoles las cosas e ir reprendiéndolos y enseñándoles para que vayan predicando. Sí. Es interesante que un comentario al lado aquí. Jesús y los ángeles están trabajando juntos con los discípulos para ayudarles no a creer en lo que miran, sino en lo que Dios dice. Los ángeles cuando comparten la noticia, sí dicen, no está aquí, ¿verdad? Miren, el cuerpo no está. Pero luego dice, recuerden cómo les había dicho. Están diciendo, Jesús dijo, deben de creer eso. Y también Lucas, cuando él dice que Jesús apareció a los discípulos, él menciona que después de decir la paz sea con ustedes, él explicó de las escrituras por qué tenía que ser así. Él tenía que morir y resucitar. Entonces está enseñándoles, escuchen a las escrituras, aférrense a la palabra de Dios. Y también cuando está con Tomás, aunque Jesús le muestra y le deja tocar, él dice, pero bienaventurados los que no han visto, pero creen por la palabra. Ok. Muy bien. Bueno, entonces vamos a consolidar la historia, aplicarlo a nuestras vidas.
¿De qué se trata esta historia? ¿Cuál es un resumen breve de esta historia? En resumen, la resurrección de Jesús. Muy bien. La resurrección de Jesús es el punto principal, el tema principal. Y también podríamos decir, y su aparición a los discípulos, apareciendo a los discípulos. Ok, muy bien. El número 2, ¿qué pecado nos enseña a confesar esta historia? Profesor, Sí, a ver. pecado que nos muestra o nos enseña es la incredulidad, la falta de confianza en lo que dice la palabra de Dios. Okay. Estoy de acuerdo, yo veo un poco de Tomás en todos nosotros y un poco de las mujeres también, ¿verdad? Empezamos con Tomás, que hasta que yo veo, no voy a creerlo. A lo mejor no decimos eso así, pero todavía hay una parte de nosotros que nuestra naturaleza pecaminosa no quiere creer nada de lo que Dios dice. Solo cree lo que puede mirar. Y eso nos hace dudar las promesas de Dios también a nosotros. Ok. Otro pecado que nos enseña a confesar esta historia. Una pregunta, pastor. Fernando, adelante. Sí, ¿el temor es un pecado? Buena pregunta. ¿El temor, el miedo es un pecado o no? ¿Alguien quiere contestar eso? Yo supongo que sí, dependiendo que si el temor viene como resultado de la incredulidad. El temor es resultado del pecado, sí. Ok. Entonces, hay un buen temor de Dios, pero cuando la Biblia habla de que debemos temer a Dios, no está diciendo que debemos sentir un terror hacia Dios. Está diciendo que debemos tener una reverencia profunda hacia Dios. Entonces, hay un buen temor, pero el temor que viene de nuestra carne pecaminosa, sí es un pecado. Se podría decirlo así, para contestar la pregunta también, Fernando. Si nosotros confiáramos 100% en las promesas de Dios, en su amor y protección, ¿tendríamos temor o miedo? No. ¿Verdad? No tendríamos nada de miedo. Entonces, el hecho de que todavía tenemos miedo muestra que eso viene de nuestra incredulidad, viene de falta de fe y es un pecado. Por eso, bueno, la buena noticia se anuncia muchas veces en la Biblia con no tengan miedo. Empieza así, ¿verdad? Porque tenemos una buena noticia de amor y perdón de Dios. Pero a veces Jesús también reprende a sus discípulos por tener miedo. ¿Por qué tienen miedo? Gente de poca fe, ¿verdad? Entonces, sí es un pecado eso. Otro pecado que Cristo se sacrificó y murió para pagarlo y perdonarlo también, pero sí tenemos que confesarlo. Ok. Gracias. Bueno, sí. El otro pecado que quería mencionar yo, las mujeres que iban a la tumba se habían olvidado de lo que Jesús dijo. Y los ángeles tenían que decir, ¿recuerdan cómo les dijo? Y luego se acordaron. Y yo creo que lo mismo sucede a nosotros también. Sabemos la promesa de Dios, pero en el momento no estamos guardándolo en el corazón. Se nos olvida de eso. Y eso es un pecado que tenemos que confesar también.
olvidamos las promesas de Dios cuando las necesitamos. Okay, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Profesor, el Sí. amor de Dios se ve en el hecho mismo de haber resucitado y estar ahí Jesucristo, mostrándose, habiendo hecho ya la obra completa para salvación de toda la humanidad. Ahí se ve el amor de Dios para toda la humanidad. Muy bien. Buena respuesta. Gracias. Alejandro, ¿quiere contestar también? Gracias, pastor. Sí, como bien decía el hermano, ese se demuestra el amor. Por eso es que se le llamaba el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Porque el amor que Él nos tuvo llevó consigo nuestros pecados. Y al ser el Cordero de Dios que quita el pecado, quitó también el dolor y el sufrimiento. Y por ese sacrificio que Él dio, nosotros ya tenemos la victoria ganada. Muy Porque bien. gracias a ese sacrificio y a esa entrega que Él dio, todos los pecados son conciliados y Él es nuestro juez partidor. Entonces, si uno comete un pecado o una transgresión, uno sabe que Él va a intervenir por nosotros, porque por algo fue su sacrificio, por amor. Claro. Y Él vive para abogar por nosotros, para el Padre, ¿verdad? Dice la Biblia, que Él vive para interceder por nosotros. Profesor. ¿Sí? Tal vez acotar un poco más. Es verdad lo que dijo Alejandro. Si uno comete un error o un pecado, tenemos a nuestro abogado ahí que intercede por el pecador, pero siempre y cuando exista arrepentimiento y frutos de arrepentimiento. Sí, diríamos arrepentimiento y fe, ¿verdad? Que fe va mano en mano con eso, pero sí, es esa promesa de que Jesús intercede por nosotros, es específicamente para los creyentes. Okay. A ver, ¿alguien más quiere contestar aquí que no ha contestado todavía? Erwin, Diosnel, ¿dónde vemos el amor de Dios aquí? Yo quisiera agregar algo y preguntar. Adelante, Fernando, ¿ok? Yo veo el amor de Dios en las apariciones, porque Dios había visto que se habían olvidado de la promesa de la resurrección y cuando ya había resucitado, como que habían olvidado la promesa y como no lo veían, dudaban que hubiera resucitado. Entonces se vio en la necesidad de hacer las apariciones, como decía el compañero ahorita, gradualmente para que ellos fueran aumentando la fe. Y ahí hay amor de Dios, porque no se molestó con ellos por haber olvidado ni por estar dudando. Muy buena respuesta, sí. Y antes de su pregunta, solo para comentar en eso, yo veo el amor de Dios para mí allí también, que Jesús cuando entra al cuarto en donde están encerrados los discípulos, Él no empieza con, ¿por qué me abandonaron? Él empieza diciéndoles, paz sea con ustedes. En otras palabras, estaba diciéndoles, están perdonados. Y Jesús nos muestra la misma paciencia y el mismo perdón. Cuando nosotros, igual que los discípulos, dudamos, en vez de rechazarnos de una vez, Jesús con paciencia viene a nosotros en su palabra y nos asegura, paz sea con ustedes, sus pecados son perdonados y así va aumentando nuestra fe. Muy bien, Fernando, ¿cuál era su pregunta? Sí, en la resurrección de Jesucristo,
el mensaje que nos manda, podría tomarlo yo como un mensaje de que voy a resucitar a la vida espiritual después de muerto yo también. Sí, va a resucitar no solo a la vida espiritual, o sea, vas a resucitar físicamente, igual que Jesús resucitó físicamente. Okay. Esa es otra buena noticia en esta historia y vemos el amor de Dios aquí. Jesús venció la muerte no solo por él mismo. La Biblia dice que lo venció por todos nosotros también. Y por medio de la fe en él, nosotros vamos a resucitar. Sí. Gracias. Ok. ¿Qué nos enseña Dios? ¿Sí? ¿Una pregunta? Yo creo que el amor de Dios se ve en todo lo que ha hecho. Con esto viene a consolidar de que nosotros somos salvos por gracia, de que Él ha sido nuestro doble sustituto en su vida, cumpliendo todo lo que ha dicho que haga Dios y con su muerte pagando todos los pecados que nosotros tenemos por nosotros, ¿no? Entonces ahí esto consolida esta parte, todo lo que nosotros a estas alturas estamos viendo. Ok. Gracias por compartir eso, sí. Ok. Bueno, entonces, ¿qué nos enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a Él en esta historia? Alejandro, tienes la mano en el aire. Sí, ¿qué me enseña a pedir? A pedir perdón. Okay. Porque muchas veces somos imperfectos y dudamos. Incluso muchas veces dudamos cuando leemos la Escritura. Y en nuestra mente dice, ¿será verdad? ¿Será cierto? ¿Será tan así? Entonces, aquí, ¿qué es lo que enseña nuestro Señor Jesucristo? Que ante todo, por incredulidad, los discípulos dudaron. Entonces, si nosotros dudamos, estamos dudando también de la resurrección. Porque bien usted lo decía la clase pasada, que el apóstol Pablo mencionaba que si Jesús no vino a morir, entonces ¿a qué vino? No hubiese venido. Simplemente no viene y el sacrificio queda ahí y nosotros no tenemos derecho al privilegio de la resurrección y el perdón de los pecados. Hubiésemos estado en un mundo lleno de pecados, pero el amor y lo que me enseña la historia es que nunca hay que dudar, porque la fe tiene que estar bien puesta y nuestros ojos tienen que estar a lo mejor lo debemos poner así, ¿verdad? Porque sí debemos pedir su perdón por eso. Pero en el proceso de las 4C, ya pedimos su perdón aquí, ¿verdad? ¿En qué pecado me enseña a contestar esta historia? Pedimos perdón por nuestras dudas. Y vimos el amor de Cristo en pagar por ese pecado. Somos perdonados. Jesús nos dice la paz. Entonces, ¿qué nos enseña Dios a pedir por gratitud a Él? Alejandro, lo que dijiste es cierto. Debemos tener más fe, pero ¿cómo podemos conseguir esa fe? Solo como lo pidió de repente en Marcos, creo que hay una parte donde, ¿no? Cuando alguien viene a pedirle ayuda a Jesús, y después al final le dice, ayúdame, no creo, y ayúdame con mi incredulidad. Ahí está. Sería eso, pedirle, ¿no? Pedirle siempre eso al Señor, ¿no? Podemos pedir a Jesús que mande el Espíritu Santo a nuestros corazones para darnos más fe. Eso sería muy buena petición a base de esta historia. Señor Jesús, yo creo en ti, pero ayúdame en mi incredulidad. Fortalece mi fe. Ok, otras cosas que podemos pedir y hacer dándole gracias a Jesús por vencer la muerte por nosotros. Herbert, adelante.
Oh, ¿tienes la mano en el aire? ¿Querías comentar? Herbert? Sí, es que también aquí la historia nos enseña a pedir y a reconocer el amor de Jesús, que a pesar de nuestra condición humana o nuestra incredulidad, Él nos enseña a pedir, o nos enseña su amor, se manifiesta su amor y nos enseña a pedir su misericordia en gratitud por su sacrificio, por el sacrificio que Él hizo. Entonces yo veo aquí que Él nos enseña que a pesar de nuestra condición, Él está siempre presente ahí para darnos su amor, como ya lo decían los anteriores, y su perdón. Ok. Que nos ayude entonces a reconocer eso. Sería buena petición. Ok. Otra cosa que podemos pedir o hacer por gratitud al Salvador que nos rescató. Nos pagó por los pecados todos. Un comentario, pastor. ¿Ok, Fernando? Un comentario. Yo le quiero comentar que yo le pido a Dios todos los días en mis oraciones, le pido perdón por mi cuerpo débil, el espíritu puesto, pero el cuerpo débil, y le digo, Señor, y en esta historia está la resurrección, concédeme, Padre, en la resurrección, disfrutar de tu reino, Padre mío, aumenta mi fe. Y esto me enseña a seguirlo haciendo diariamente. Pedirle a Dios que me conceda en mi resurrección disfrutar de su reino. Eso es lo que me enseña esta historia, o me confirma esta historia. Es buena oración y tenemos la promesa de Dios, la promesa de Jesús mismo. Porque yo vivo, ustedes vivirán, dijo Cristo. Entonces, Él contesta esa oración con una sí. Por fe en mí verás mi reino en la resurrección. Gracias. Ok. Sí. A lo mejor podemos pedir también aquí que no vivamos con miedo. Los discípulos tenían miedo, que nos ayude Jesús a recordar sus promesas y confiar en sus promesas para no vivir con miedo, especialmente durante el tiempo del coronavirus en que estamos viviendo. Jesús, ayúdame a vivir en paz, no con miedo, confiado en tus promesas. Ok. Amén. Abel, ¿quería hacer un comentario? Profesor, sí, tengo una pregunta. ¿Cómo fortalezco mi fe? Es buena pregunta, Abel. La Biblia nos enseña que Dios fortalece nuestra fe y lo hace por medio de su palabra y los sacramentos. El Espíritu Santo usa el Evangelio, las buenas noticias de Jesús, en la palabra y en los sacramentos para darnos fe y fortalecer nuestra fe. Entonces, Jesús nos enseñó a orar, a pedir por más fe, pero también la única forma en que Dios hace eso es mediante palabra y sacramento. Entonces, debemos acompañar nuestra oración con el escuchar de su palabra y el usar el sacramento. Gracias, profesor. Sí, gracias, Abel, por la pregunta. Ok, entonces, ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Ahorita es buen tiempo, pastor, en vísperas de Semana Santa. Es un buen tiempo ahorita. De acuerdo. Y aún más estando el coronavirus, ¿verdad? Y todos temiendo la muerte, tenemos un poderoso mensaje de la resurrección y de esperanza que la gente necesita escuchar en estos momentos duros. Ok. Pastor, quisiera hacerle una pregunta y un comentario. Ok, adelante. Mire, aquí está mi hijo conmigo en
y a esta hora por el coronavirus se sugiere que después de las 6 no salgamos sin una razón poderosa. Estamos aquí en casa. Entonces, ahorita yo tengo unas bocinas para escuchar yo mejor y a la vez él también está escuchando. Entonces, es un buen momento porque aquí estamos juntos, pues yo lo estoy aprovechando en esa forma, él está aquí y no me ha dicho, papá, va a quitar las bocinas. Este es un buen momento por el coronavirus, como usted dice. Y la pregunta es la siguiente: ¿mis bocinas no producen interferencia ahí en su oficina o con los compañeros? Si así fuere, para desconectarlas. No, yo no oigo nada de interferencia. Todo bien. Sí. Ok. Gracias, pastor. No, a usted por hacer la pregunta. Ok. Ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar o terminar la clase con un tema importante. Vamos a hablar de la importancia de la resurrección de Jesús. La Biblia enseña que esta es el hecho clave en nuestra salvación. Claro que la muerte y la resurrección de Jesús van mano en mano y los dos son los más importantes. Pero en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo pasa todo un capítulo, 60 y algo versículos, explicando la importancia de la resurrección de Jesús. Y vamos a ver qué significa la resurrección de Jesús entonces. Primero, la resurrección de Jesús demuestra que Jesús es verdadero Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 1 que Jesús fue declarado con poder como el Hijo de Dios mediante su resurrección. El hecho de que Jesús dijo que iba a resucitar y luego hizo lo que dijo, comprueba que Jesús es Dios. Hay, por ejemplo, líderes religiosos que les han dicho a sus seguidores que estarán en contacto con ellos después de morir. Pero nadie ha oído de ellos aún. Eran falsos ellos entonces, fraudulentos. Pero Jesús dijo, voy a morir, voy a resucitar. Y luego lo hizo. Y eso nos enseña que la palabra de Dios siempre es fiel. Nunca falla, pero también enseña que Jesús es Dios. Solo Dios podría resucitarse a sí mismo así, ¿verdad? Ok. Entonces tenemos la seguridad de la resurrección, que Jesús es Dios y sus promesas siempre se cumplen. El número 2, Dios aceptó el pago por nuestros pecados. Mencionamos esto en la clase pasada, pero la resurrección de Jesús prueba que Dios aceptó el pago que hizo Jesús del pecado y que nuestros pecados quedan completamente perdonados. No hay nada más que pagar. En Romanos capítulo 4, versículo 25, Pablo dice que Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Justificación, eso significa perdonar o declarar inocente. Y Pablo vincula la resurrección de Jesús con esa declaración del inocente. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiera resucitado, entonces fracasó. Si Jesús no hubiera resucitado, entonces, cuando Él dijo en la cruz, consumado es, pagado en total, estaba mintiendo. No lo había pagado en total. Si Jesús no resucitara de entre los muertos. Pero el hecho de que sí, el hecho de que salió de la tumba vivo ese primer domingo de resurrección, significa que no fracasó, que Él era victorioso. Que cuando Él dijo consumado es, en realidad había pagado el precio total de nuestra salvación. Y Dios aceptó
ese pago. Se puede pensar así tal vez. A veces cuando hay un documento o algo, tienen un sello y ponen un sello que dice aprobado, ¿verdad? Y podemos considerar que la resurrección de Jesús es como Dios el Padre poniendo el sello de aprobado sobre el sacrificio que había hecho Jesús. Aprobado, yo lo acepto. Es suficiente para pagar los pecados del mundo entero. Por eso si sentimos culpa o algún día llegamos a dudar si Dios nos podría perdonar este pecado, que vayas a la tumba de Jesús. Está vacía. Jesús es vivo. Sí, Dios pagó por ese pecado también. Entonces nos asegura que nuestros pecados son perdonados. Y también la Biblia nos enseña que la resurrección de Jesús garantiza nuestra resurrección. Eso lo vemos en varios versículos bíblicos, pero uno de los más breves y más concisos se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 19. Jesús dice allí, porque yo vivo, también ustedes vivirán. También vimos cuando resucitó a Lázaro, él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive y cree en mí, nunca morirá. Estaba diciendo Jesús que todo creyente en él, al morir, su alma va al cielo. Pero también en el último día Jesús vendrá a resucitar a todos los cuerpos y dar a los creyentes en cuerpo y alma vida eterna. Y qué consuelo eso es para nosotros. Que esta vida no es la única que hay. Nosotros tenemos algo mucho mejor. Vida eterna con Jesús en un cuerpo glorioso en el cielo. Ok. La resurrección de Jesús garantiza nuestra resurrección. Se podría decir así. Porque la tumba de Jesús es vacía. Un día nuestras tumbas también van a ser vacías. Jesús nos va a sacar de allí. Bueno, ¿cuáles son sus preguntas hasta este punto? Yo tengo una pregunta, profesor. Adelante. Que valga la oportunidad. Cuando Jesucristo murió y resucitó, Jesucristo descendió al infierno, ¿no es verdad? Sí. Esta es mi pregunta. ¿Descendió al infierno en espíritu y carne? ¿Cómo fue eso? Es buena pregunta. Y de hecho lo van a estudiar en otro curso. Hay un curso que se llama Las Enseñanzas de Jesús y en ese el Dios verdadero, yo creo que es. Van a estudiar sobre el credo apostólico que menciona eso, ¿verdad? Que descendió a los infiernos. Pero para dar una breve respuesta ahora, la Biblia enseña que Jesús fue resucitado y luego descendió a los infiernos. Que el Espíritu está en una de las cartas de San Pedro, ¿verdad? Que fue vivificado en el Espíritu y luego descendió Y la Biblia enseña que no fue para sufrir. Ya sufrió el castigo nuestro en la cruz. Cuando dijo consumado es, estaba diciendo terminado. Ya pagué el precio total. Entonces, ¿por qué descendió al infierno? La Biblia dice que fue para proclamar a los espíritus encarcelados ahí su victoria. Estaba proclamando su victoria.
allá. Pero más de eso no podemos decir mucho. Si quiere, puede investigar o puede esperar hasta que se ofrezca ese curso, el Dios verdadero. Yo creo que vamos a abrir un curso de esos en 2 semanas. Entonces, ¿ok? Sí, le hago esta pregunta porque he recibido 2 tipos de respuesta. Y en el credo apostólico tampoco está claro, ¿no? Lo que usted acaba de mencionar, precisamente eso es lo que dice. Pero siempre ha habido la duda si Jesucristo descendió a los infiernos en espíritu y carne, o sea, como una persona, o solamente espíritu. Esa es la duda. Sí, y entiendo por qué tiene la duda. Estoy buscando ahora el versículo en Pedro donde dice eso. Bueno, no lo tengo a la mano, pero a lo mejor después de la clase, Abel, puedo mandarle una respuesta por lo interno. ¿Está bien eso? Sí, gracias. Perfecto. Okay. Pastor, yo tengo un comentario. Adelante. Yo digo que cuando él expiró Jesús, se fue al paraíso. ¿Por qué lo afirmo? Porque él le dijo al malhechor que estaba a uno de sus lados, de hecho te digo que hoy en la tarde estarás conmigo en el paraíso. Y a mí me queda muy claro que fue el paraíso. Ese es mi comentario. Muy bien, sí, su alma estaba en el paraíso. Sí. Pero también la Biblia enseña que Jesús, antes de salir de la tumba, parece que descendió a los infiernos. Okay. Sí, pero tiene razón que su alma estaba en el paraíso con el malhechor, así como había prometido Jesús. En nuestra historia es lo que nos dice. Sí. Sí. Pero Jesús es Dios. Él puede haber estado en ambos lugares al mismo tiempo también, ¿no? O sea, sí. Creo que las preguntas salen por nuestra propia incredulidad. Queremos más pruebas, estamos pidiendo cada vez. Bueno, y no necesariamente por debilidad se hace la pregunta, o sea, pero aquí está el versículo en Pedro. Dice que en el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, yo creo que a lo mejor de ahí viene la duda, ¿verdad? Porque dice que en espíritu fue. Pero también antes dice en espíritu fue vivificado. Y he leído varias interpretaciones de eso. La mejor que he encontrado yo es que cuando dice que en el espíritu y en la carne, está hablando del estado de humillación de Cristo y exaltación de Cristo. Entonces, que él fue vivificado corporalmente también, sabemos eso, el día de resurrección. Y fue al infierno, descendió al infierno, cuerpo y alma, pero lo hizo en un estado de exaltación, ya no de sufrimiento, sino de victoria. Esa es la interpretación que más me gusta a mí. Pero eso sería tema para otra clase, ¿verdad? Tenemos que continuar nosotros con la resurrección de Jesús. Gracias, muchas gracias, profesor. Sí. Una pregunta, porque esto se puso muy duro. Ok, adelante, Fernando. Oiga, ¿me puede decir el capítulo y versículo donde dice que descendió al infierno? Claro que sí. Primero de Pedro, ¿sí? Capítulo 3, ¿sí? Versículo 18 al 20. Ok, gracias, pastor. Más tardecito lo leo. Sí, gracias. Claro que sí. Y si tiene preguntas o dudas, con confianza, mándeme un mensaje por lo interno. ¿Okay?
Está bien, pastor, gracias. Muy bien. Alejandro, ¿tiene una pregunta? Sí. Ok. Cuando nuestro Señor instauró las cenas, partió el pan, ¿cierto? Y se lo dio a sus discípulos. Pero también Él cuando se apareció, también tomó un pedazo de pan y lo partió. ¿Era para que siguieran recordando su cuerpo? Para que ellos creyeran de que su cuerpo estaba resucitado o para que siguieran conmemorando y comiéndose el cuerpo de Cristo. ¿Dónde encontró eso? Porque no estaba en nuestras historias. No, está acá en Lucas, capítulo 27, versículo 30. Con los discípulos camino a Emaú, ¿verdad? Cuando llega con parte del pan. No siempre cuando Jesús parte pan, está tratando de recordarles de la Santa Cena. El partir el pan era una forma común de decir a comer con alguien también. Entonces, en ese instante, cuando Jesús parte el pan, no necesariamente estaba celebrando la Santa Cena con ellos, estaba solo partiendo pan, ¿verdad? Pero el Jueves Santo, cuando con sus palabras Él dice, este es mi cuerpo, es algo especial. Okay. Bueno, tenemos que continuar entonces y vamos a dar un breve resumen de ese capítulo de resurrección en 1 de Corintios. Primero aprendemos de 1 de Corintios 15, que hubo muchos testigos de la resurrección. Eso nos es una prueba dada por Dios que la resurrección es un hecho, algo que de verdad sucedió. Pablo dice de Cristo que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas, luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último apareció a mí, Pablo dice. Está dando evidencia tras evidencia. Y los corintios estaban dudando la resurrección. A su mente no parecía lógica que un muerto resucitara. Y Pablo les dice, no es lógico, pero es la verdad. Y está diciendo aquí, si tienes una duda, ve y pregunta a una de estas personas que lo miró con sus propios ojos. Pueden decirte que es la verdad. Piensen en eso. Aquí dice, 500 hermanos a la vez vieron al Jesús resucitado. Si solo fuera una aparición, una apariencia de Jesús a un discípulo una vez, a lo mejor alguien podría decir, tal vez ese discípulo está inventando, o a lo mejor vio lo que quiso ver, ¿verdad? Pero si aparece a 500 personas a la vez, sabemos que no era una ilusión, no era alucinación, era la verdad. Estaban mirando todos a la vez a Jesús vivo de entre los muertos. Entonces, en 1 de Corintios 15, Pablo nos asegura, dando testigos uno tras otro, que Jesús de verdad resucitó. También nos enseña que si alguien no cree en la resurrección, o si piensa que la resurrección no pasó, no sucedió, qué triste. O sea, qué triste y vacío sería todo si Cristo no hubiera resucitado. Pablo dice que entonces no hay pago por el pecado. ¿Por qué debemos creer en Cristo si Él ni nos puede salvar de la muerte? Si solo es para esta vida que tenemos esperanza, somos los más desdichados de todos, dice Pablo. Pero luego asegura, Cristo sí resucitó y ahora está reinando sobre todo.
Y termina el capítulo con la buena noticia que Dios nos dará un cuerpo glorificado en la resurrección. Que Jesús nos va a resucitar también en un cuerpo como el suyo, un cuerpo glorificado, sin problemas. Y por esa razón, puesto que nosotros tenemos un Salvador vivo y no muerto, podemos seguir firmes en nuestra fe. Pablo aquí nos demuestra que la muerte no nos puede vencer, nos llena de agradecimiento, nos impulsa a seguir firmes y a seguir creciendo, porque lo que llevamos a cabo aquí por el Señor nunca está en vano. Ok, ¿cuáles son sus preguntas? Sería bueno leer este capítulo, estando tan cerca de celebrar la Semana Santa, ¿verdad? Sería bueno leer este capítulo entero como tarea. Pero como que se está terminando el curso y ya estoy encargando un proyecto final, es tarea opcional, pero ¿cuáles son sus preguntas sobre la resurrección? Más que pregunta, de repente un comentario, pastor, porque yo digo, Ok. no, si los fariseos, la gente poderosa de esos tiempos de Israel, los que, confabularon, llevaron a Cristo a la cruz, ¿no? Porque estaban en contra de él. Ellos quisieron demostrar que todo fue falso, pero si eso hubiera sido así, la historia no hubiera sido partida en dos. Cristo, ni siquiera supiéramos quién fue Cristo, no supiéramos. ¿Verdad? Pero no pudieron hacerlo porque Él resucitó. Él, no tenían forma de probar lo contrario, ¿no? Eso sí, buen punto. Gracias por compartirlo. Ok, ¿alguien más? Ok, muy bien. Entonces, antes de terminar, hermanos, una palabra más sobre el proyecto final. Ya les había explicado un poco sobre esto, pero voy a recordarles. La primera parte del proyecto final va a ser formar un plan para compartir una historia bíblica. Y eso lo van a hacer con este guión que yo subí al grupo de WhatsApp y voy a volverlo a subir para que tengan la copia. Pero básicamente solo van a poner su nombre completo, la fecha, y van a escoger una de las historias que hemos estudiado juntos. Y luego van a usar el método de las 4C para formar un plan y van a ir llenando este guión para poder enseñar la clase. Tienen las preguntas de las 4C allá. ¿Ok? Y luego lo que queríamos era que ustedes reunieran a un grupo para compartir la historia con ellos, pero con las cuarentenas y debemos obedecer nuestros gobiernos. Eso le agrada a Dios. Vamos a darles unas alternativas. Pueden hacerlo con sus familiares en casa si quieren. Si quieren usar ese guión para compartir la historia con tu esposa o con los hijos en casa y alguien puede grabarlo, perfecto. Pueden hacerlo solo, grabar la lección. No va a ser interactiva así, pero puedes hacer todo tú. Puedes leer la historia y hacer la pregunta y contestar la pregunta para cada uno. Y luego compartir la grabación de lo que hiciste con tus amigos. Otra opción, lo pueden hacer conmigo por Zoom. Si ustedes quieren enseñar la clase conmigo, solo me pueden tienen que hacer una cita conmigo.
yo podría grabar por ustedes, porque Zoom tiene la opción de grabar la clase. Entonces, si quieren enseñarme a mí, perfecto. Y hasta podríamos invitar a otros estudiantes de nuestro grupo para estar ahí también por Zoom. Si prefieren esa opción, solo me hablen por el interno y podemos hacer una cita para que enseñen la clase así. O si quieren, pueden entregar el plan, el guión ahora, pero pedir una extensión para que en 1 mes, 2 meses, esperamos en Dios que ya termine la cuarentena y puedes juntar un grupo y dar la clase en ese momento. Pero lo que estamos pidiendo de ustedes para completar el proyecto final son 2 cosas entonces. Es el guión lleno y también una grabación de la clase que van a hacer. Y tienen esas opciones para hacer la grabación. Cualquier de esas está bien con nosotros. Ok, amigos, ahora, ¿cuáles son sus preguntas, sus dudas sobre el proyecto final? Profesor, yo tenía otra idea, pero con las propuestas que usted nos muestra, tendría que acomodarme. ¿Cuál era su idea, Abel? Yo no manejo muy bien el Zoom, ¿ya? Pero sí tengo familiaridad con Google Meet. Entonces, lo que yo quería es invitar a varias personas a través de Google Meet, y entre esas personas estaría usted. Estaría usted en Google Meet viendo, observando, y yo daría la clase a las demás personas. Esa era una opción. Eso sí está perfecto. No hay ningún problema. Se puede hacer así. Gracias, profesor. Otra pregunta. ¿Alejandro tiene pregunta? Sí. Lo que yo voy a hacer es voy a enviar los repartos de los guiones a cada miembro de mi iglesia. Y me van a enviar el audio por WhatsApp, entonces yo los voy a juntar y voy a hacerlo llegar por WhatsApp. Ok, perfecto. Está bien eso también. Claro que sí. Juntar todo y hacerlos llegar por WhatsApp. Ok. Sí, así muy bien. Estaría bien eso. Ok. Otra pregunta. Ok. Entonces, como les dije la vez pasada, vamos a darles 2 semanas para terminar el proyecto final. Yo creo que dije que hasta el 15 de abril, dijimos. No, 16 de abril sería. El 16 de abril. Y si necesitan más tiempo, solo nos avisan. Pero vamos a poner esa fecha como el fecha de terminar el proyecto y entregar el proyecto. Muy bien. Esa es su única tarea entonces, y vamos a terminar con una oración. ¿Okay? Profesor, ¿Sí? ¿cuándo terminamos nosotros el curso? Hoy es la última clase. Hoy es última clase. Ya, Sí. profesor, muchas gracias. Sí, no hay de qué. Ok, vamos a orar entonces. Señor Jesucristo, te alabamos por tu gloriosa resurrección de entre los muertos. Esa resurrección nos garantiza que nuestros pecados son perdonados. Nos da la certeza que todas tus promesas se cumplen y también nos asegura de nuestra resurrección. Pedimos, Señor Jesús, que mandes tu Espíritu Santo para siempre ayudarnos a confiar en esta verdad. Para que vivamos sin temor y para que enfrentando la muerte tengamos ningún temor tampoco, porque tú eres nuestro Salvador victorioso y nos salvarás. También pedimos que estés con toda esta clase, que uses la palabra sembrada en este curso para crecer su fe, crecer su amor para ti y para tu palabra.
que estés con ellos durante el coronavirus también para compartir lo que han aprendido de ti en este curso. Este virus nos da una buena oportunidad de hablar con otros sobre ti y la paz que tú nos das. Ayúdanos a hacer eso entonces, mediante la tecnología que nos has regalado también. Todo esto, Señor Jesús, te pedimos en tu santo nombre, confiado que nos escuchas. Amén. Amén, pastor. Gracias. Amén. Ha sido un gran gusto, amigos, crecer en la fe junto con ustedes en este curso y espero tenerlos a todos ustedes en otra clase también. Dios les siga creciendo en su fe, ¿ok? Profesor, muchísimas gracias. Ha sido un placer también compartir con usted. Muchas gracias. Dios le bendiga. Igualmente, gracias. Sí. Bendiciones, Pastor Abraham. Gracias, Federico, gracias. Sí, Buenas noches, el Señor le bendiga. Gracias y le sigue usando el Señor por siempre. Bendiciones para todos. Igualmente, Herbert, gracias. Muchas gracias por todo, pastor. Hasta una nueva oportunidad. Igualmente, Renzo. Igualmente, Renzo y Leonidas también. Sí, Dios les bendiga y les guarde. Buenas noches y bendiciones, pastor. Buenas noches, Lidia, y gracias por su presencia en nuestras clases. Fue un gusto. Dios le bendiga, pastor. Gracias. Sí, Fernando, gracias a usted. Hasta la próxima clase, ¿ok? Primero Dios, gracias. Primero Dios, sí. Alejandro, adelante. Lo mismo quería decir yo. Muchas gracias por enseñarnos. Muchas gracias por la paciencia, porque no es fácil enseñar y tener paciencia a la vez. Muchas gracias por eso y también muchas gracias por compartir con todos los hermanos de otros países, porque aprendimos a conocernos e intercambiar y de la opinión y respuesta de los demás hermanos pudimos aprender mucho. También. Y formar un muy buen equipo y formar unas muy buenas respuestas y formar una historia y una respuesta concreta de lo que fue el paso de nuestro Señor acá en la tierra. Entonces, yo lo agradezco mucho y le doy un fuerte abrazo a todos los hermanos y bendiciones para todos y vamos a salir de esto del coronavirus. Son pruebas fuertes que nos están tocando, pero vamos a salir adelante. Con la ayuda de Dios, así es. Muy bien. Ok, Dios les bendiga, hermanos. Tengan buena noche. Amén, buena noche. Buenas noches.